Bienvenidos y bienvenidas a al tercer bloque de Eso lo podría hacer mi hijo, o eso lo puede hacer mi hijo y otras mentiras del arte contemporáneo. El bloque pasado revisamos la... Ups, sorry. ¿Ustedes cómo escuchan el sonido? ¿Solo escuchan una voz o hay algún eco extraño por ahí? Yo solo escucho tu voz. Ah, venga. Y solo Ningún tu eco voz. ni nada. Perfecto. Es que les voy a decir lo que estoy haciendo. Estoy hablando en la computadora y con el sonido conectado a la computadora, pero la presentación la tengo en mi celular y desde aquí la voy a proyectar. Entonces, si de pronto algo pasa de que se duplique el sonido, haya un eco o algo por el estilo, avísenme para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, el bloque pasado platicamos acerca de... Bueno, terminamos un poco de ver las cosas del bloque 1 y cómo hay una serie de metáforas con las cuales voy a estar trabajando a lo largo de toda esta conversación extensa. Y introdujimos de alguna manera el bloque 3, que tiene que ver con el gusto estético. Para eso vimos bueno, dejé de tarea ver un video de Manhattan, la película de Woody Allen, en el que Ike, que es el personaje protagonista y es interpretado por Woody Allen, va a una galería y ahí conoce a una chica que se llama Mary, que es de hecho la chava de la cual, bueno, la señora de la cual se va a enamorar, y básicamente ella lo hace pedazos en la descripción de las obras de arte y él no puede atinar una sola. Entonces, lo traemos por acá, pero no lo voy a poner. Ah, por cierto, la frase del día de hoy es esta frase de Andrea Fraser. Todo arte es político. El problema es que la mayoría del arte es reaccionario, es decir, pasivamente afirmativo de las relaciones de poder bajo las cuales fue producido. Esta es una artista contemporánea que hace poco tuvo una retrospectiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, bastante políticamente cargada, de hecho. Esta fue la escena que vimos. La tengo acá en chiquito mientras pongo una serie de palabras que están ahí. Básicamente transcribí parte de la conversación. Pero antes me gustaría saber si la vieron o si ya la habían visto anteriormente. ¿Qué les pareció? O sea, ¿qué percibieron en esta escena? No se vale quedarse callados, ¿eh? Bueno, aprovecho la pausa que ustedes han hecho, por cierto, para recordarles que estamos en el conversatorio Eso lo podría hacer mi hijo, que es impartido por Casa Principal y el Instituto Veracruzano de Cultura, como parte de una serie de actividades que tiene Casa Principal para todas las personas que quieran acercarse al consumo cultural desde sus casas en estos momentos de pandemia. Entonces, dicho eso, el comercial, ¿alguna opinión sobre el cortometraje? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe, puede decir algo? ¿Puede atinar a decir algo? Pues solo recuerdo que no había consenso. No había consenso. ¿De qué? En ninguna opinión. O sea, Woody decía sobre una obra y la otra decía, ah, eso está feo. Y luego, y luego Woody habla sobre un cubo horrible y dice, ah, pero a mí sí me gustó. O sea, como nunca hubo un consenso como tal durante la escena. Nunca hubo consenso. Bien, eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué palabras usa él para describir las obras? ¿Qué palabras usa ella? ¿Quién queda como un idiota en la conversación? ¿Quién les cayó mejor en esa conversación? ¿A quién dijeron, güey, no mames, esta morra es insoportable? Bueno, estoy dando ahí una pista. O sea, esos detalles también nos interesan. Pues, por ejemplo, el señor usaba como palabras para describir las obras como que eran muy bonitas o que eran agradables a la vista, mientras que ella usaba más palabras como un poco de cultas, vaya, se podría decir,
en donde decían, no, pues es que el cubo, por ejemplo, me acuerdo que decía que era muy dramático, o cosas así. Y Sí, entonces toda esta palabrería abrumaba mucho al personaje. ajá, ajá. ¿Qué hace el personaje Woody Allen ante toda esa palabrería? Me acuerdo que al final, así abruptamente, les dicen, no, pues nos tenemos que ir, bye. Ajá, se tienen Sí, que ir, bye. sí, de plano intentaba huir de la conversación. ¿Por qué tú crees? Yo creo que se sentía abrumado por el hecho de que la chica daba como argumentos un tanto teóricos de por Ujú, qué de todo lo que le gustaba, mientras que Woody pues realmente solo decía lo primero que se le venía a la mente. exacto, sí. Eh, claro, ella tiene un léxico muchísimo más amplio para describir el arte contemporáneo y Woody tiene como unas palabras que son muy básicas. Hice acá un cuadro comparativo de lo que dice una y dice el otro, nada más para que veamos el tipo de léxico que usa cada quien, ¿no? Del lado rosa están Ike y Tracy, que son Woody y la menor de edad con la que está en ese momento saliendo. Y del lado azul está Mary, que es la mujer mayor que impresiona a Woody Allen. Entonces, de este lado, como pueden ver, así dice, los adjetivos calificativos que se utilizan son increíble, absolutamente increíble, estupendo, absolutamente estupendo, nos gustó, no te gustó, es decir, tiene que ver con si te gustó o no te gustó, mejor que el cubo metálico, rarísimo, son las palabras que utilizan. Mientras que ella dice derivativo directamente tomado de Diane Arbus, pero sin nada de su ingenio, ¿en serio te gustó? Ahí es cuando él le dice, no, me gustó tal cosa, y ella, ¿en serio te gustó? Como ya desde su cara se ve que no, y él como que duda de si continuar o no, y se echa para atrás, y como que dice, bueno, pero no tanto como el cubo fue una basura, y ella, neta, ¿el cubo te pareció una basura? Como que a mí me pareció brillante, muy textural, perfectamente integrado, tiene una capacidad negativa maravillosa, ese es un concepto bastante especializado, y al final termina diciendo, el resto era basura, todo lo que estaba en la planta baja era mierda. Y con este léxico es que el espectador entiende que él pues no sabe nada y ella sí, aunque es bastante pedante pues, para conversar, ¿no? Pero chequen el nivel de las palabras que está usando cada quien, ¿no? Digamos, en la parte rosa están palabras con las que hablaría Donald Trump, así como de niño de 10 años, y en la parte azul están palabras con las que hablaría alguien que, como ella, escribe sobre arte. Eh, Acá está la escena también, la podemos reproducir para que vean también cómo How are you? Okay, good. That's so funny. We're talking about, los... we were all going to go to that Shakespeare in the Park thing this Oh, week. yeah, So right. we I want to do Me that. baja el volumen. Pero vean Oh, this is my también los friend. gestos de cada Mary quien, Wilkie, ¿no? Isaac Como Davis, que and Woody Tracy. Allen Well, está hello. dudando, Hi. Nice to meet you. rasca la oreja, Hello. se rasca la frente, no sabe qué We were hacer, downstairs at the está Castelli Gallery, saw the nervioso, photography exhibition. etcétera. Incredible, absolutely incredible. Really, you like that? The photographs downstairs Yes, at the Castelli downstairs. Gallery. Great, absolutely great. Did you? No, I really felt it was very derivative. To me, it looked like it was straight out of Diane Arbus, but it had none of the wit. Really? Well, we didn't like him as much as the plexiglass sculpture, that I will admit. I mean, Really, you like the plexiglass, huh? you didn't like the plexiglass sculpture either? Oh, that's interesting. No, I don't know. It was a hell of a lot better than that steel cube. Did you see the steel cube? That was... Ahí, digo, claramente el lenguaje cinematográfico nos está poniendo de manera muy evidente, porque esto es una comedia y las comedias tienden a ser evidentes, la diferencia que hay entre concepciones sobre arte y formación artística y cultural de cada personaje. Este cuadro comparativo me resulta muy interesante, lo veremos más adelante, pero además me recuerda a esta obra. Nada más por si alguien no sabe quién es Diane Arbus, es una fotógrafa norteamericana que se caracterizó o, digamos, pasó a la posteridad por tomar fotografías de personas que estaban en los bordes de la sociedad o personas que normalmente no serían objeto de un retrato humano, sino más bien de un retrato ya sea criminal o ya sea exoticista o xenofóbico o racista, etc.
Entonces ella buscaba esta aproximación más humana a sus retratados. Muchos de ellos, de hecho, eran amigos o se hicieron amigos suyos, que fue algo que en su momento le criticaron mucho porque decían que una fotógrafa tiene que ser objetiva ante la realidad y no puede mezclarse con sus sujetos. Evidentemente ella no creía que eso debía ser así y eso creo que le permitió acercarse mucho a las personas y tomar retratos que se salían de los lugares comunes de los retratos de gente tatuada, que hoy en día es muy común, ¿no? Que alguien esté tatuado, pero en aquel momento era pues básicamente algo exclusivo para los criminales. Nada más por si la referencia no lo ubicaban, ahí está, para que entendamos un poquito más acerca y conozcamos más sobre Diane Arbus. Tenemos glosario de términos para describir obras de arte y está hecho por un artista conceptual que se llama John Baldessari, lo hizo en la década de los 60, a finales de los 60, y aquí hay una serie de palabras, ¿no? que resultan, pues, que como que uno las podría apuntar en su libreta y la próxima vez que vaya al museo o a la galería se las lleva y entonces se ahorra ser el oso como Woody Allen, ¿no? Evidentemente todo esto es una burla también de John Baldessari para, pues, como documentar la pretensión tan común en el mundo del arte. Entonces aquí hay no sé, satisfacer, embellecer, identificar, inspirar, cultivar, comunicar, excitar, interesar, que de hecho esta es una palabra que también usa ella en su descripción, dice que es interesante. E interesante es la palabra más, es como el comodín para decir casi cualquier cosa de casi cualquier cosa. Es decir, no dice nada en realidad, ¿no? Dices, es interesante. ¿Qué opinas de esta obra? Ah, es interesante. Y como que ya, cumpliste, no tienes que decir nada más. Y recuerdo que hay una película que se llama Captain Fantastic, que no tiene nada que ver con el arte, con Viggo Mortensen, y en esa película su hija está leyendo Lolita de Nabokov, y él le pregunta, ¿qué te parece? Y ella dice, bueno, es interesante, y él le dice, acuérdate que esa palabra está prohibida para nosotros. Entonces, como que en su casa prohibió la palabra interesante para describir obras de arte o cualquier cosa, y me parece un ejercicio interesante, porque justamente te obliga a buscar otros adjetivos calificativos ¿no? que tienen que ser más creativos que eso. Entonces vean así como lo mamón de este léxico, que se parece mucho a lo mamón de este otro léxico de acá, pero que es lo que básicamente en Manhattan nos da a entender, y al mismo personaje de Ike, Woody Allen, le da a entender cuál es su lugar en esa galería. Y su lugar es abajo. Su lugar es escuchando, no opinando, porque sus opiniones están totalmente fuera de lugar, escuchando a la experta que escribe sobre arte. Y esto es algo que sucede muchísimo en el mundo del arte, galerías, museos, revistas, discusiones cotidianas entre curadores o artistas o promotores culturales o lo que sea. Es quien tiene el léxico más amplio es el que gana. Quien tiene la mayor cantidad de referencias históricas o artísticas o acerca del medio que se utiliza es el que va a ganar la discusión. Ganar en un sentido de que es el que va a demostrar que sabe más. Y creo que ahí hay una dosis enorme de clasismo y de lo que Bourdieu denomina etnocentrismo de clase, que es este concepto. Dice Pierre Bourdieu que el etnocentrismo de clase es la tendencia a considerar natural una manera de percibir que no es más que una entre otras posibles. Aquí tenemos un retrato de Pierre Bourdieu, a quien, por ejemplo, siempre se le menciona como un gran sociólogo, pero pocas veces se dice lo guapo que estaba. Entonces yo quiero señalar eso para que no se nos pierda de vista. Y también quiero invitarlos o invitarlas a acompañar esta charla con una bebida. Yo me estoy tomando un gin y pues creo que ustedes pueden sacar su chela, su tequila, su mezcal, lo que quieran, unas papitas, las palomitas, etc. Para hacerla más amena. Ahora, hablando del etnocentrismo de clase,
el resto de la clase va a ser un gran paréntesis y luego volveremos a Pierre Bourdieu y a la noción de gusto y cómo se construye la clase social a través de él, pero no sin antes ver, seguro todos conocemos estos memes que son muy comunes en las redes sociales, ¿no? Son como los objetos que tú posees o la ropa que tú usas te definen como individuo. Entonces, acá tenemos del lado derecho, izquierdo, del lado izquierdo, tenemos el voy a votar por Anaya Starter Pack, ¿no? Entonces, son estas camisas con un saquito casual, pasaportes, porque evidentemente esa gente viaja más que los demás, y fotos de gente blanca con playera o ropa blanca en una playa o en un paisaje, pues, natural, exacto, ¿no? Sí, sí es como es lo que ahora, cuando Anaya estaba postulándose para la presidencia, bueno, candidateando para la presidencia, creo que el concepto de whitexican todavía no se usaba tanto, pero ahora que es un lugar común, también se podría decir que este es el starter pack del whitexican, ¿no? Y por este lado, en el lado, dije derecho hace rato o dije izquierdo. Bueno, es que tengo un conflicto derecho-izquierdo, pero bueno, en el otro lado está el starter pack de gente que trabaja en la presidencia, que de hecho, si ustedes viven en Veracruz o así, Boca del Río, así se visten todos los que trabajan en la presidencia municipal. De hecho, es como Las coderas. Ajá, es un uniforme, ¿no? Un uniforme no oficial de los funcionarios públicos locales. Es que resulta muy cómodo. Resulta muy cómodo. ¿Quién Sí. está diciendo esto? Jacqueline Hernández. Jacqueline. Jacqueline trabajó en presidencia municipal, evidentemente. En Boca y Veracruz y lo En las dos, sí. Confirma que está buenísimo esto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hay otras formas de vestirse que están más cómodas, pero está bien. O sea, creo que ahí influye mucho la presión social, ¿no? Es como, pues, sí, claro. O sea, no queremos llamar mucho la atención en el espacio de trabajo y que juzguen nuestra ropa, entonces lo mejor es mimetizarse con el resto. Así es. Que es así como se construyen estos etnocentrismos, ¿no? Estos subgrupos o grupos de clase. Pero el resto del paréntesis de hoy tiene que ver con estas fotografías que ya son, bueno, la primera obra de arte contemporáneo que hemos visto en todo el curso es el cuadro de John Baldessari sobre los conceptos más útiles para hablar de obras de arte. El segundo es esta serie de una fotógrafa mexicana que se llama Daniela Rosell. Y Daniela Rosell era hija de un político priista, evidentemente tenía suficiente dinero y privilegio como para perseguir una carrera artística sin preocuparse muchísimo por otras cosas. Pero lo que ella hizo es muy interesante porque en la década del 2000, principios del 2000 y algunos años por ahí, que es justo cuando se da la transición democrática, democrática es un decir, pero bueno, gana el PAN la presidencia, empieza a fotografiar a las esposas y a las hijas de la casta política mexicana. Y con eso genera esta serie que se llama Ricas y Famosas. Y bueno, tiene otras miniseries. Esta es la serie Rubias del Tercer Mundo, que es un nombre genial en mi opinión. Y lo que hace es tomarles fotos a estas mujeres y les dice, tú vístete como tú quieras, arréglate como tú quieras y colócate en el lugar de tu casa o de tu propiedad que tú escojas. Y las mujeres retratadas se avientan cada pose y cada escenario. Son loquísimos, ¿no? Este está en la oficina de su papá, esta de acá está en su sala. Evidentemente los animales disecados no pueden faltar, como tampoco pueden faltar los retratos de la misma persona y de toda su familia que están aquí arriba, como super kitsch, todo dorado, que se vea la opulencia, que se vea que somos ricos, ¿no? Está esta otra, que también, esta es una de las mejores logradas en mi opinión, porque el plano de contrapicada le da otro sentido. Se ve el candelabro, así luce, tal vez de otra manera no hubiera lucido, y se ve a la chica recostada sobre un sofá con la señora que hace el servicio doméstico, con uniforme, evidentemente, como en toda casa rica, ahí al lado parada y mirando hacia el otro lado. Que esta imagen siento que tiene cierto parecido con esta
pintura de Manet, que es muchísimo, la pintó muchísimos años antes, décadas, de hecho, podríamos decir siglos antes, pero que también tiene estos elementos. Y que en la clase pasada la mencionó Antonio, si no me equivoco, como un ejemplo de las primeras obras que empezaron a romper las reglas de representación y que empezaron a ser criticadas y que empezaron a decir, no, esto no es arte, chau. Y bueno, otras imágenes de las rubias del tercer mundo, todas muy kitsch. Esta es así, en mi opinión, genial. Es como un harem adentro de la casa y piensen que el dueño de esta casa es un político priista o algo así. Y estas son como todas sus sobrinas y pues, las mujeres de su familia, ¿no? Y acá probablemente está la esposa, no sé, una cosa loquísima. Y otro, digamos, hasta aquí estamos hablando del gusto de los ricos y cómo ese gusto a nosotros, bueno, a mí en lo personal, pues no nos apela. De hecho, podríamos burlarnos de él y decir, jajaja, pobrecitos, qué lamentable, con tanto dinero y con tan mal gusto, ¿no? Pero en realidad el mal gusto trasciende las clases sociales y, por ejemplo, aquí tenemos lo que yo consideraría el mal gusto de la clase media. Esta es una serie de fotografías de novias que hizo José Luis Venegas, que es el papá de Julieta Venegas, y que era fotógrafo de eventos sociales, sobre todo bodas. Entonces, la vena artística ya venía por la familia, podríamos decir. Estas son fotos de la década de los 70 y 80, pero pues también creo que hay muchos elementos kitsch en ellas, ¿no? Y de la misma manera que también lo hay, por ejemplo, en las celebraciones de 15 años, que es así como, no importa que estemos jodidos, pero hoy vas a ser la princesa, mi amor. Hoy tú, así con tu chambelán y un pastel gigante de 5 pisos y una diadema de plástico con pedrería de plástico también y todas esas cosas que son muy locas, ¿no? Y que, sin embargo, todo el mundo, o sea, la mayoría de la sociedad como que perpetúa y a veces me pregunto si nadie se detiene y dice, oye, espérate, esto es de muy mal gusto. Pero igual el gusto está construido por el contexto social de cada quien. Hijo de Julieta Venegas, hija de José Luis Venegas y hermana gemela de Julieta Venegas, está Ivonne Venegas, que es la autora de esta fotografía. Justo te iba a comentar que su hermana era fotógrafa y que había retomado mucho del trabajo de su papá. Sí, es correcto. De hecho, metáforas. Sí, de hecho, en el MUAC le hicieron hace poco una especie de retrospectiva al papá, pero la curadora de la exposición fue Ivonne Venegas. Ivonne Venegas, ajá. Y de hecho, esta imagen de aquí es parte de esa exposición. O sea, es una selección de fotos de novias frente al espejo. Ese es como el criterio que armó esta serie. Que Ivonne Venegas seleccionó para aquella exposición y aparece en el catálogo de la exposición que está en el sitio web del MUAC. Ajá, en folios. En folios, sí, y que es descargable gratuitamente, por cierto. Así es. Algo chido del MUAC es que casi todo su contenido editorial es gratuito, además de que lo puedes comprar impreso por un precio muy económico, pero entonces creo que es una buena forma de poder leer los textos, ver las obras sin necesitar tanto dinero. Ahí creo que el MUAC está rompiendo una barrera de clase, justamente, que normalmente le impide a ciertos públicos acceder al arte contemporáneo porque normalmente se mueve en zonas de la ciudad muy caras, en galerías muy caras. Las obras definitivamente no siempre se pueden ver si no tienes una reservación para entrar a la galería, y para entrar a la galería y hacer la reservación necesitas tener ciertos contactos o cierta posición económica, ¿no? Entonces creo que el MUAC ahí le da una vueltecita pequeña, pero valiosa, a este clasismo que rodea el arte contemporáneo. Sí, tienen un programa bien fuerte de pedagogía en espacios públicos y también cursos y talleres que están fortaleciendo mucho también muchos proyectos con el área en que están rodeados para poder socializar toda esta información. Sí. Sí, hacen un gran trabajo, de verdad, la gente del MUAC. Ahora con la pandemia creo que
están enfrentándose a una serie de retos, como todos los demás museos, para renovar su relación con el público, reinventar su relación con las audiencias. Pero creo que es de los museos que mejor preparados estaban antes de la pandemia para enfrentar estas dificultades. Chéquense esta foto de acá. Gracias, Roxana, por las aportaciones, como muy, muy valiosas. Chéquense esta foto de acá. Es Anaí, durante una de las filmaciones de la serie Rebelde, que probablemente todo el mundo ubicó. Eran estos señores de 30 a 35 años que se hacían pasar por adolescentes en una preparatoria privada donde les permitían acudir a clases con ropa hipersexualizada, pero fuera de eso la premisa era bastante realista, ¿no? Como los problemas cotidianos de todos los adolescentes, y así, las drogas, el sexo, el alcohol, y reprobar, y etc. Pero acá lo que está pasando es que, bueno, les voy a contar la historia de este proyecto. Televisa, antes de clausurar la serie de Rebelde y de decir, listo, ya se acabó, invita a Ivonne Venegas a hacer una serie de fotografías sobre el detrás de cámaras. Ivonne Venegas, que se mueve en un circuito cultural bastante pudiente, de hecho tiene otra serie de fotografías de la esposa de Carlos Hank Ron. Carlos Hank Ron es como se llamaba aquel político de Nuevo León, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero no me acuerdo si Ron es el hijo o el... Carlos Hank González, entonces. González. Ajá. Y hace también una documentación exhaustiva de esa familia y sus fiestas y sus reuniones, que es un viaje loquísimo a un lugar muy diferente al que supongo que todos nosotros y nosotras habitamos en nuestra cotidianidad. Y que nos permite un poco hacer lo que hicimos con Daniela Rosel en Ricas y Famosas, como acceder a esa cosa rara que de alguna manera nos desagrada, pero también podría llegar a traernos, que es la vida de la clase social alta, ¿no? Y acá Ivonne Venegas lo que hace en su serie de fotos es una visión de los actores de Rebelde, que es muchísimo más íntima y muchísimo más introspectiva de la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como que de Anaí sabemos que salió en Rebelde, luego se casó con este güey que es gobernador de Chiapas, y luego se dedicó a hacer enfrijoladas en videos de YouTube. Pero Ivonne Venegas nos presenta esta otra visión donde pues vemos a una Anaí, no sé, pensativa, que tal vez mira su reflejo en la piscina y se pregunta muchas cosas acerca de sí misma, ¿no? Y creo que ese es el valor que tiene Ivonne Venegas, como permitir que puede acceder a estos lugares muy exclusivos, pero aún así volverlos de alguna manera humanos. Esta sería todo el paréntesis y esta sería toda la charla de hoy, pero evidentemente me interesan mucho sus comentarios, así que vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la pantalla completa de los hablantes. Y si quieren prender sus cámaras, adelante. Y bueno, eso, o sea, algo que creo que está pasando con este ejercicio es que nos estamos enfrentando a nuestro propio etnocentrismo de clase. Estamos pensando que, pues que qué oso, ¿no? Qué oso el gusto de esta gente y lo raros que son y como lo naquito que está sus estatuas de animales disecados y sus retratos chafas de la mamá y la hija y la nieta. Pero creo que dentro de ese mismo juicio estético que estamos haciendo sobre la vida de estas personas, nos estamos mordiendo la lengua un poco a la hora de tratar de entender el arte contemporáneo. Porque, quiero decir algo, los ejemplos que puse tienen una doble función. Por un lado, nos permiten hablar sobre el gusto como construcción social, pero por el otro, o más bien, y además por el otro, son arte contemporáneo, son fotografías que se mueven en el circuito del arte contemporáneo. Entonces creo que eso es lo que, más bien no creo, estoy seguro que eso es lo que quiero que hagamos. Que entendamos las piezas no tanto como... Yo no voy a llegar y decirles, esto es arte contemporáneo, ¿qué opinan? No,
vamos a entrarles por la reflexión, por el lado que nos hace pensar y discutir y dialogar acerca de lo que esas imágenes y esas obras significan. ¿Cómo enlazo lo de Woody Allen con esto? De muchas maneras, pero la principal es que hay un posicionamiento, podríamos decir incluso político y evidentemente estético, de Woody Allen y lo que él piensa de las obras, Mary y lo que ella piensa de las obras, y nosotros y lo que nosotros pensamos de las obras. Que en el caso de Manhattan, lo curioso, por ejemplo, es que nunca las podemos ver. Cuando ellos ya están discutiendo, ellos ya las vieron y el espectador no las vio, lo cual creo que también le añade una capa interesante a esa escena, porque al final solo las conocemos a través del discurso y de las palabras que ellos usan para describirlas. Pero en el caso de las fotografías de Daniela Rossell, José Luis Venegas e Ivonne Venegas, podemos acceder a ellas y podemos describirlas con nuestras propias palabras. Y probablemente las palabras que en primer lugar usaríamos para describirlas no son muy benévolas con las piezas, ¿no? Son muy críticas, o al menos en mi caso así son. No sé si alguien de aquí tenga una opinión distinta al respecto. Pues si hablas de gusto, Jero, Uh-huh. a mí no me gustan esas fotografías. ¿No te gustan? Si es por qué, gusto, Mercedes? a lo mejor es arte contemporáneo, pero a mí no me gustan, pues como tú mismo lo dices, ¿no? Se me hicieron muy clasistas, no me gusta el escenario, no es algo que me llame la atención ni que me interese, no me provoca ningún sentimiento, ningún pensamiento que pueda hacerme en algún momento reflexionar sobre algo. Simplemente pienso, políticos, qué asco, rateros. O sea, así de simplista soy a lo mejor, ¿no? Una pregunta. Cuando Es mi dices opinión. que las fotografías te parecen clasistas, ¿te refieres a que el acto de fotografiar a esa gente te parece clasista, o más bien lo que esas fotografías representan? Es decir, lo que aparece en esas fotografías te parece clasista. Lo que aparece en las fotografías me parece clasista. ¿Por El qué? tema de cómo están vestidas, la pose que tienen, la actitud que tienen las modelos, las chicas estas, ¿no? Y todo el contexto que sabes que son las hijas de políticos, etcétera, que es un producto del robo. Entonces no me gustan. Si se trata de gusto, no me gustan. Uh-huh. Y a nivel, o sea, de todo lo que pueden desatar como conversación, ¿qué opinas? Pues son temas que a mí en lo personal no me interesan mucho, ¿no? Como que Uh-huh. creo que es un momento en que están sucediendo muchas cosas en el mundo, muchas cosas en México, socialmente, como para tomar esos temas que para mí son irrelevantes en este momento. La corrupción, el robo de políticos, etcétera, es un tema que es recurrente en nuestra sociedad, pero creo que hay cosas muy importantes que hay que tratar como para darle atención a este tipo de fotos, que a mí te digo, no Ok. me gustan, ¿eh? Sí, En lo no, a mí personal. tampoco, de hecho. Pero te voy a decir que creo que el acto de tomar las fotos también tiene una cierta dosis de clasismo. Es decir, la idea de yo, persona con un gusto más, voy a decirlo así, ¿no? Pero esto es clasista también. Pero con un gusto más refinado, yo no tengo animales disecados en mi casa para presumir que maté un oso, evidentemente, porque me parece brutal ese acto, ¿no? Ese gesto. Sí. Pero yo ir con mi cámara y sacarle fotos a estas casas de ricos, que ellos, bueno, ellas, les voy a contar, Daniela Rossell empezó a fotografiar a su familia y luego su familia corrió la voz y dijeron, hey, Danielita está sacando fotos muy chidas, entonces las amigas de las amigas de las... Y así se fue. Todo el mundo quería salir retratado en las fotografías de Daniela Rossell. Y cuando estas mujeres aparecen, ellas lo ponen todo. El león, pónganlo aquí en la sala, tráiganme a la señora de la limpieza, pónganla aquí al lado, mi retrato aquí detrás, ¿no? Ellas son las directoras artísticas de sus propias fotografías, a pesar de que quien jala el gatillo es Daniela Rossell.
Entonces ellas tienen, digamos, algo que es una agencia sobre la imagen. Ellas pueden escoger cómo quieren salir representadas. Contrario a lo que se llama pornomiseria, que son estas fotografías de gente que pide dinero en la calle, o vagabundos, o personas indígenas que, no sé, tienen el rostro agrietado. Hemos visto esas fotografías, casi siempre son blanco y negro, gente vieja, artísticas, ¿no? Pero al final tal vez ellos no tuvieron nunca un chance de decir, hey, 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 mi foto quiero que sea así. Y simplemente el fotógrafo llegó, tomó la foto y se fue, y luego lo vendió. Al contrario, Daniela Rosser le permitió a sus modelos la capacidad de escoger cómo quieren salir. Y ellas, sin darse cuenta, están haciendo el ridículo, ¿no? Al aparecer de estas maneras tan, pues sí, como de nuevo rico, como de opulencia al máximo, que se note que hay dinero, que se note que hay poder, que se note que somos ricas y famosas, y así queremos salir. Cuando Daniela publicó su libro, hubo toda una conversación en los periódicos y los diarios, y también en el mundo del arte contemporáneo, sobre la corrupción y el priismo, y si eso se iba a acabar o no, con Fox, que iba a sacar a las víboras a patadas y demás. Y muchas de las mujeres que aparecieron retratadas ahí como que dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero, o sea, ya no me gustó porque me han mandado amenazas de muerte, me han dicho que soy una prostituta, me han dicho que soy que soy una mujer que sale como que lo mío es un calendario priista, básicamente, y que yo soy la modelo. Entonces, creo que el ejercicio de Daniela Rosell despertó todo este malestar de un público muy amplio y querría pensar yo muy crítico, que se sintió posibilitado para criticar a las mujeres de ricas y famosas. Y creo que si bien las imágenes pueden ser muy desagradables a la vista y a nuestro gusto, no deja de haber detrás de ellas un debate muy interesante acerca de lo que implica ser mujer en una esfera social muy privilegiada, sin embargo, tener poco poder, porque hay un lugar común tal vez, pero se podría pensar que los políticos priistas no permiten que sus mujeres tengan muchísimas libertades, ¿no? Y tal vez ellas sentían que estaban ejerciendo esa libertad a la hora de ser retratadas como ellas querían. Y de hecho, Daniela Rosell dice que cuando empezó, o sea, le cayeron una cantidad de propuestas de que ven a mi casa, yo te pago todo, o sea, pero fotografíame. Y ella dice que lo que sentía que estaba haciendo era satisfaciendo una necesidad de atención que esas mujeres tenían insatisfecha durante muchísimo tiempo, porque eran básicamente las esposas trofeo de X o Y político, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión, una serie de preguntas y de conversaciones sobre género, clase, raza, dinero, política, corrupción, ser esposa de un priista, gobierno, etcétera, ¿no? Que creo que también son sintomáticas de nuestro país mexicano y podría decir como de casi todos los países del tercer mundo. Entonces, a mí tampoco me gustan las fotografías, de hecho. Sin embargo, sí me parecen interesantes como un documento de nuestra época, como un espacio para dialogar y para decir qué hay detrás de todo esto, ¿no? Más allá del león disecado, ¿qué nos quieren decir estas fotografías? Y creo que se dan para mucha discusión. También incluso creo que se dan para la discusión de decir hasta dónde podemos juzgar la vida de otras personas. Es muy, porque estas mujeres nos permitieron entrar a la intimidad de sus hogares y lo que pasó fue que el público las destruyó. Y no quiero hacer apología de ninguna esposa de ningún priista, y mucho menos de los priistas, pero son todas esas preguntas que siempre están en el aire y que creo que el arte contemporáneo y el arte en general solamente insinúan. Te las dan como que como que es una pizquita de sal en tu bebida. Una dosis. Y solo si
si quieres ejercitar tu paladar, la puedes probar. Entonces, eso sería como mi respuesta a tu No, y comentario. sería interesante ver cómo Daniela lo fundamentó, ¿no? ¿Qué intención tenía al hacerlo? Porque yo creo que el resultado, la crítica de la gente, del público, es muy distinta a lo que ella esperaba. No sabemos qué es lo que quería, o no sé en su libro qué es lo que dice que quería provocar, o qué intención tenía, o en qué se fundamentó para hacer ese tipo de fotografías, ¿no? Sería interesante conocerlo. Sí, de hecho, ella dice que no tenía ninguna intención y que nada más accedió a las solicitudes de las mujeres que querían ser retratadas. Yo creo que ella dice eso porque es la posición más neutral que puede tomar al respecto. Claro. Si ella dijera, no, sí, mi intención era exponer a estas mujeres y lo nacas que son, pues se metería en problemas con sus sujetos retratados, que Claro. además son mujeres de su propio círculo social o de círculos sociales afines al suyo. Por otro lado, si ella dice, o sea, si ella niega que ahí hay mal gusto, que ahí hay toda una onda kitsch ¿cómo se llama esto? Olvidé la palabra, pero vaya, de un exceso de riqueza, estaría también dándole la razón Una a opulencia. estas familias. Opulencia, sí, opulencia. Y yo creo que por eso ella nomás dice, como hacen muchísimos fotógrafos, esto es muy común entre fotógrafos y artistas, como decir, no, yo no tengo ninguna posición al respecto, yo nomás retraté esto, documenté esto. Pero evidentemente ninguna acción humana sucede solo porque sí, siempre hay detrás una agenda y una serie de ideas. Exacto. Pero a veces esa posición nos permite una neutralidad que si no encontráramos sería problemática para seguir haciendo nuestro trabajo. Sí, así es. Bien, pues bueno, si hay algún otro comentario, alguien que quiera decir algo, también pueden decir como, güey, no estoy entendiendo nada, a ver, regrésate y podemos intentarlo. No tiene por qué ser todo de corrido. Yo tengo un comentario. Algo que pasa también con el arte contemporáneo es que lo miramos o mucha mente se mira desde el arte tradicional, ¿no? Sobre la técnica, sobre lo formal, y entonces tiendes a decir, no me gusta, ¿no? Cuando el arte contemporáneo también tiende a los espectáculos, ¿no? A invitar al individuo a esa reflexión y demás, pero desde visualizarlo como un espectáculo, ¿no? En este caso de las fotografías era eso, ¿no? O sea, esa sutileza para decirte, mira, ¿no? Lo que está pasando en lo contemporáneo de un tema que tenemos normalizado, que es la corrupción, la opulencia de los otros, ¿no? Lo kitsch, que sabemos que también es nuestra cultura, pero esa es como la aportación que tiene el arte contemporáneo, ¿no? Y también por lo mismo no se valora, ¿no? Decir, no, pues está mal dibujado o está mal tomada la foto. O sea, te quedas en ese límite de palabras de descripción hasta cierto punto formal, ¿no? Que es lo que se veía en la escena de Woody Allen, ¿no? Entonces, entre más sepas describirlo, entonces eres más maravilloso para comprenderlo, ¿no? Buen punto, sí. Sí, creo que tienes razón en eso. O sea, efectivamente, las fotos son muy feas. O sea, las fotos de Daniela Rosell son horribles. Pero en esa horripilantidad, no sé cómo se diga la palabra, pero bueno, en esa cosa fea que tienen, hay muchísima riqueza discursiva y conceptual que hay que ir un poquito más allá para verlas. Y ni siquiera se necesita un léxico como el de Mary en Manhattan. Se puede acercar uno a esas imágenes nada más entendiendo tantito el contexto en el que fueron producidas y decir, claro, yo opino esto y lo siguiente, ¿no? Respecto a esto que mencionas también de que a veces el arte contemporáneo se ve juzgado a partir de valores del arte tradicional, como la técnica, la ejecución, la calidad pictórica, la posibilidad de que perdure en el lienzo o en un muro. La clase pasada, uno de nuestros compañeros, Antonio, creo que se llama, comentó que, me dijo, o sea, preguntó, güey, si ya no hay valores estéticos en el arte contemporáneo, ¿cuáles son los valores que nos permiten reconocer lo bueno de lo malo? Y yo le dije que esa será una pregunta que tendremos a lo largo de todas nuestras conversaciones,
pero tengo una respuesta, puedo spoilear un poco la respuesta, y es el que quieras. O sea, si el arte contemporáneo ya no tiene un valor hegemónico, único, a partir del cual puedes juzgar lo bueno de lo malo, eso significa que tú tienes la capacidad de decir lo que tú quieras acerca de las piezas. Y en ese sentido siento que el arte contemporáneo tiene una capacidad, tiene una... Potencial. Sí, un potencial, bien, sí, un potencial democrático muy fuerte en el que cualquiera puede sentirse capacitado para opinar. ¿Qué pasa en Manhattan? Que los comentarios de Woody Allen son tan válidos como los de Mary. Sin embargo, él se achica ante Mary porque se da cuenta de que ella sí sabe y él no sabe. Y lo que yo creo es que Woody Allen pudo haber, sin necesitar ningún léxico amplio ni nada, pudo haber discutido a Mary y decir, a ver, ¿cómo de que capacidad negativa? ¿Cómo de que es muy textural? Textural ni siquiera es una palabra que exista, por ejemplo, ¿no? Pero es muy de estos círculos inventarte palabras a partir de ciertos adjetivos o de ciertos sustantivos. Y como que creo que él pudo haber cuestionado a Mary y tal vez la hubiera podido llevar a un lugar donde ella estaba contra las cuerdas a nivel discursivo, pero no lo hizo. A la primera se achicó. Y yo les invitaría a no ser como Woody Allen en las conversaciones sobre arte contemporáneo o incluso en su propio discurrir conceptual sobre el arte contemporáneo. Pueden contrastar las obras, pueden interpelarlas, pueden decir, como lo hizo Mercedes con muchísimo orgullo, como no me gusta. Y creo que eso es muy válido. Y si lo podemos seguir haciendo, está bien. Porque si ya no hay un valor técnico en las piezas, antes era muy fácil, o sea, una pieza mal ejecutada no era arte y una pieza bien ejecutada sí era. Y la verdad es que eso te posibilita muy poco para generar tu propia posición respecto al arte contemporáneo. Pero cuando rompes ese esquema y dices, güey, todo es válido y un plátano con cinta adhesiva pegado a la pared es arte contemporáneo, lo mismo que estas fotografías de Daniela Russell, uno puede encontrar el arte contemporáneo que mejor le acomoda, pues. Y también puede encontrar una defensa o un ataque a cualquier pieza. Entonces, eso, como lejos de enriquecer su léxico sobre arte como nos sugiere Woody Allen o como nos sugiere John Baldessari, yo lo que diría es, siéntanse cada vez más empoderados para decir, esto está chido, esto no está chido, y por qué. Y creo que a veces uno puede... Como que el arte contemporáneo nos ha hecho pensar que debemos suspender el sentido común, que es lo que Woody Allen hace en la película. Él tiene un gusto muy claro, ¿no? O bueno, medianamente claro, lo está construyendo apenas mientras va hablando. Pero cuando se da con pared y ve a este gigante discursivo sobre arte contemporáneo que es Mary, su interlocutora, se achica y ya, se va, ¿no? Y creo que esa es la experiencia que mucha gente tiene cuando entra a un museo o a una galería. Que lejos de decir, a ver, lo que yo pienso es lo siguiente, pues se intimida ante una serie de valores que no necesariamente comparte, pero que están tan bien presentados en una sala gigante con textos de sala, esta obra vale muchísimo dinero, que uno pues termina dudando de que uno tenga razón, ¿no? Y supongo que es un poco lo que le pasa a los godines de Palacio Municipal, o sea, que de pronto tienen que dejar de lado su identidad personal para encajar con el resto de los colaboradores, y creo que eso nos pasa mucho en los circuitos artísticos. Tenemos que dejar de lado nuestro juicio para, pues, pretender que estamos entendiendo algo que en realidad no estamos entendiendo. Ese sería mi conclusión de hoy. Gracias por venir a mi TED Talk. Síganme para más recetas. Es cierto. Pero sí, creo que con esto acabamos por hoy. Nos vemos la próxima semana con un poco más sobre Pierre Bourdieu y el gusto. Y eso, como duden de todo lo que les digan, incluso de lo que estamos diciendo aquí ahora. Les mando un saludo y les deseo lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6
en este conversatorio de Casa Principal y el IBEC. Adiós.